Listo, bueno, se les da la cordial bienvenida este día, miércoles 6 de noviembre del año 2024, a este tema de gran importancia que ha sido realizado por parte de Tributarios Ecuador y en relación a la mesa de ayuda que la está promocionando, en este caso Marlon, para que nosotros podamos tomar en cuenta todo lo que son los cambios tributarios y también ciertas actualizaciones. Les saludo desde la ciudad de Quito, Juan Carlos Pastás. Para mí será un gusto el poder compartir este tema de gran importancia. Le doy paso a Marlon. Existen algunas dudas con respecto a la transmisión de comprobantes electrónicos, ya por cuál motivo muchos contribuyentes han tenido multas muy fuertes. Hemos visto multas de inclusive $2.300, otro hemos visto de $4.800 aproximadamente. Entonces, el objetivo de este webinar, en el cual estamos conectados por Zoom, es tratar de evitar este tipo de contingencias, ya que la Administración Tributaria nos ha ampliado un poco más este plazo. Juan Carlos. Sí, bueno, nosotros para poder tomar en cuenta estos cambios que se ha dado en la facturación electrónica, nosotros debemos de poder conocer cuál fue el cambio que dio en el año 2015 y año 2018 respecto de la obligación que tienen todos los sujetos pasivos en relación a cumplir esta obligación de ser obligados a facturar. Cuando hablamos de los diferentes sujetos pasivos, también vamos a encontrar a aquellos que tienen una categoría de ser agentes de retención, contribuyentes especiales, exportadores habituales y también aquellos sujetos pasivos que desean aplicar un comprobante de retención, como lo establece el artículo 92 de la ley del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. Pero ¿cuál ha sido uno de los principales cambios que nosotros debemos de poder conocer también para que nosotros no nos confundamos en normativa? Ya que he podido ver en ciertas publicaciones que me han dicho, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? La resolución 2018-233 ha sido eliminada. A ningún momento el Servicio de Rentas Internas generó una eliminación a la resolución anterior, solo vino a ser una modificación. Como pudimos observar durante el día viernes y el día sábado que el grupo de tributarios compartió la resolución en la mañana para que podamos observar nosotros y tomar en cuenta, pero nosotros hemos podido observar que se publicó la resolución NACDAYER 24 número 35. Entonces, ¿cuál fue el cambio que nos trajo esta resolución? Que yo, para mi punto de vista, fue un cambio muy positivo para todos los sujetos pasivos. Pero eso no quiere decir que nosotros nos podemos seguir confiando en tal vez no revisar nuestros sistemas contables, nuestros ERPs o también nuestros sistemas de facturación. También puede ser utilizado el sistema de facturación del servicio de rentas internas. Entonces, primera consideración. La resolución NACDAYER 18-233 se encuentra vigente. Entonces, nosotros no dejemos de tomar en cuenta lo que es la entrega y también cuáles son las consideraciones. La resolución 2435 tiene tres puntos esenciales, como lo vamos a ver en detalle, para que podamos observar si es que cumplimos o no la condición de entrega de comprobantes y también este concepto de transmisión. Con unos ejercicios que he propuesto, vamos a poder distinguir qué es lo que pasó el día de ayer, qué es lo que pasó hoy y qué es lo que puede pasar mañana, que tenemos que tener claro estos conceptos al momento de en la entrega de un comprobante de venta, un comprobante de retención, una nota de crédito o también lo que puede ser una nota de débito. Y también tiene un cambio muy importante que se incluye a las guías de remisión. Pero ¿cuál ha sido una de las consideraciones importantes que debemos de poder conocer? Mediante lo que se publicó en el año 2018, la resolución 18-233 trajo algo muy importante que nosotros debemos de poder conocer, ya que los sujetos pasivos solo se están preocupando en relación a las facturas que se cuente con lo que es la transmisión. Pero, ¿qué nos dijo dentro del artículo número 2 de la resolución 233? Como vamos a ver a continuación. Los tipos de comprobantes electrónicos. Recordemos que los sujetos pasivos podrán emitir comprobantes electrónicos de manera obligatoria, tomando en cuenta que pueden ser facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, notas de crédito, notas de débito y también tenemos a las liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios.
Pero hemos visto que la última resolución de sanciones nos habla de comprobantes de venta, pero recordemos que las sanciones también podrían originarse mediante una sanción pecuniaria por no cumplir el concepto de transmisión. El Servicio de Rentas Internas ha comenzado con un grupo de diferentes sujetos pasivos revisando los comprobantes de venta. Recordemos que con la última modificación las sanciones ya son más altas. Hemos visto con Marlon casos que nos han dicho, pero ¿sabe qué? Yo emití una factura de $5, una factura de $15, pero como no se encontró dentro de la transmisión de las 72 horas, tengo una sanción de $460, de $900. Vi un caso de una transmisión que tenía una sanción de $2.400 y esta factura solo era por el monto de $25 más IVA. Entonces, imaginan llegar a este concepto de que se pueda generar una sanción que sea superior a un comprobante de venta por no haber sido entregado, pero como vamos a ver el día de hoy, dentro de la transmisión, que va a ser muy importante que podamos distinguir nosotros. ¿Cuál ha sido otra de las consideraciones que nosotros debemos de poder conocer mediante esta resolución, como estamos viendo dentro de su esquema original? Uno de los conceptos que también le dice al sujeto pasivo que tiene que poder considerar que todo su sistema de facturación se encuentra habilitado dentro del esquema de producción. Es decir, que nosotros al momento de incluirnos, puede ser por una constitución de una compañía, tal vez si es que yo origino una actividad económica, yo tengo la obligación de emitir facturación electrónica. ¿Cuáles son las únicas personas que pueden emitir un comprobante preimpreso? Recordemos que tenemos a los negocios populares dentro del régimen RIMPE, que ellos tienen a elección de emitir una nota de venta preimpresa, como también pueden emitir una factura electrónica. ¿Cuál va a ser la consideración? Que se puede emitir con tarifa 0% de IVA. Pero si el negocio popular tiene una actividad excluyente, como lo dice el artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, tendrá que emitir obligatoriamente facturación electrónica y desglosar el impuesto al valor agregado, tarifa 15% vigente a partir del mes de abril del año 2024. Pero cuando hablamos de esta resolución va a ser muy importante que nosotros podamos establecer cuál fue el cambio que se dio a la misma. Pero hay veces que me dicen, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Es de manera obligatoria entregar el RIDE en una transacción. Recordemos que esta resolución nos dice en su artículo número 6, entrega de comprobantes electrónicos. Se entenderá entregado el comprobante electrónico cuando el emisor cumpla con todas las exigencias por parte del cliente y también por parte del servicio de rentas internas. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos un establecimiento, puede ser una papelería o un negocio de venta de repuestos, cuando una persona se dirige a hacer una adquisición, sea de una prestación de un servicio o de una transferencia de un bien, nosotros nos vamos a basar en lo que dice el literal número 2. Tenemos que imprimir y entregar el RIDE únicamente en los casos señalados, que puede ser cuando no se pueda cumplir con las alternativas de entregas señaladas anterior, cuando no se identifique al adquiriente, cuando se trate de liquidaciones de compras y prestación de servicios, y también cuando el adquiriente, receptor, usuario o consumidor lo requiera. Entonces, un ejemplo, si tal vez yo tengo un negocio de repuestos y llega un cliente a hacer una adquisición y él quiere que se le entregue el comprobante, tenemos la obligación de entregar el esquema RIDE. Entonces, pero ¿cómo va a ser esta consideración si yo digo todavía el servicio de rentas internas no me ha autorizado? Entonces, aquí dentro de este concepto es lo que ingresa el concepto de transmisión para los comprobantes electrónicos. Recordemos que es un concepto, la entrega al cliente, la entrega del comprobante de retención y también lo que es la transmisión al servicio de rentas internas. Pero ¿cuál va a ser uno de los requisitos obligatorios que debemos de poder cumplir? Primero, cualquier plataforma contable, sistema de facturación, tiene que estar primero en cumplimiento de la ficha de comprobantes electrónicos. Recordemos que el reglamento de comprobantes de venta tiene conexión directa en aplicación con todos los conceptos, tanto del archivo XML como también los requisitos que deben de cumplir
los esquemas RIDES al momento de la entrega de información. Y vamos a ver aquí cuál es la consideración del artículo número 7, que esto fue el que cambió para nuestro mes de octubre y aquí ya tenemos un cambio importante. Cuando hablamos de la transmisión, recordemos que los sujetos pasivos que están en la emisión de comprobantes electrónicos, como nos dice el artículo número 2, que sea una factura, una nota de crédito, una nota de débito, la liquidación de compras, el comprobante de retención y también tenemos lo que son las liquidaciones de compras. Entonces, preocupémonos nosotros de estos 6 comprobantes que cumplan la siguiente consideración. Cuando hablamos de la transmisión, sabemos que este concepto va a ser la entrega que recibe el servicio de rentas internas a través de la configuración de los diferentes sistemas que den una comunicación con todo lo que contiene cualquier tipo de comprobante, que puede ser una factura que tenga tanto el detalle, los detalles de adquiriente, el detalle del producto o servicio y también cuáles son las bases imponibles. Al igual, en la entrega de un comprobante de retención que cumplan con todas las condiciones, sea un comprobante de retención con la versión 1.0, como también puede ser con la versión 2.0, con la consideración del ATS. Pero ¿cuál fue el cambio que me dicen? Pero sabes qué, Juan Carlos, pero ¿en dónde cambió la normativa? Nosotros nos vamos a basar dentro del literal número 1 del artículo número 7. Sabemos que los pasivos que se encuentren en la emisión de comprobantes electrónicos deberán transmitirlos a la administración tributaria en el momento, y aquí vamos a ver cuál es la consideración, de realizarse, es decir, al momento que yo emito la factura, el comprobante de retención, yo puedo hacer llegar al servicio de rentas internas, pero si tal vez por alguna configuración de mi sistema o tal vez por algún concepto de aprobación, también nos ha dejado aquí claramente un concepto muy importante, o también se lo puede hacer llegar dentro del plazo máximo de 72 horas de generado el mismo. Entonces ya podemos ir conociendo nosotros que esta normativa tiene una aplicación desde el año 2018 hasta el 30 de octubre del año 2024. Entonces no nos confiemos de que podemos aplicar la nueva consideración, tomando en cuenta que los sujetos pasivos podrán utilizar los enlaces del servicio de rentas internas, pero siempre y cuando estén acorde a lo que establece la ficha técnica de comprobantes electrónicos. Yo ya he podido observar de diferentes sujetos pasivos que no han tenido este concepto de la transmisión y se han dado cuenta después de 6 meses de que no han estado entregados los comprobantes. En la parte final vamos a ver un ejemplo de cuál es la consideración y cómo estamos llegando a este concepto de las sanciones por la no entrega al servicio de rentas internas. Recordemos que esta parte de la transmisión no procede mediante una denuncia por parte de un sujeto pasivo. Esto es por una revisión de un sistema informático por parte del SRI que genera automáticamente cuáles son las diferencias tanto de emisión y también de transmisión. Entonces, de esta manera, nosotros también tenemos que considerar lo siguiente. Como hemos podido observar, la modificación que trajo esta resolución NACDAGER 2435 nos dice lo siguiente en su artículo único. Se sustituye el primer inciso del artículo número 7 de la resolución NACDAGER 18233, la misma que fue publicada en el segundo suplemento del registro oficial 255. ¿Cuál es la consideración que teníamos en la parte inicial del primer inciso? Nos decía que se podía generar hasta 72 horas de haberse generado el comprobante. Con el nuevo cambio, ¿qué nos dice aquí? La transmisión. Los sujetos pasivos que emitan comprobantes electrónicos deberán transmitirlos a la administración tributaria en el momento mismo de realizarse la generación del comprobante o hasta dentro de un máximo de 4 días hábiles de haberse generado el mismo. Entonces acá ya tenemos un cambio muy importante, pero ¿cuál va a ser la consideración que nosotros debemos de poder conocer? Que la resolución tiene vigencia a partir del 30 de octubre del año 2024 y la anterior que se encuentra vigente hasta las 72 horas tenemos hasta el 30 de octubre del año 2025.
2024. Entonces ya vamos a poder tomar en cuenta de que puede existir una sanción tomando en requisito de que los contribuyentes no hayan transmitido en las 72 horas. Pero, ¿cómo vamos a poder identificar este cambio que nos dice aquí la Administración Tributaria? Para esto nosotros nos vamos a dirigir por un momento a lo que establece el Código Tributario en su artículo número 12, cuando hablamos de los plazos. Dentro del literal número 2 tenemos lo siguiente: los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre que sean referidos a días hábiles. Cuando hablamos en el esquema de días hábiles, sabemos que no incluyen a los sábados, domingos, tampoco se incluyen los días feriados, siempre cuando exista un feriado decretado o también dentro del feriado que tenemos en el listado que fue publicado por la ley de feriados. Entonces, con esta consideración, ¿cómo va a quedar para nosotros este concepto de la emisión de comprobantes electrónicos? Entonces, como vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo era el ejemplo hasta el 30 de octubre del año 2024 y cómo es lo que el Servicio de Rentas Internas está categorizando las diferentes sanciones. Sabemos que tenemos la emisión de un comprobante de venta, tenemos la transmisión y teníamos este concepto de las 72 horas. Pero ¿cómo va a ser nuestro concepto para poder decir aquí? Si un contribuyente emitió una factura el 29 de octubre del año 2024 a las 13 horas PM, para que esta persona no tenga una sanción económica, tenía que haber transmitido al Servicio de Rentas Internas el 1 de noviembre del año 2024 hasta las 13 horas. Como ustedes pueden ver, sabíamos nosotros que mediante el calendario teníamos días feriados, pero como podemos ver, cuando hablábamos de la anterior reforma, nos decía que eran días continuos, incluidos los sábados, domingos, incluidos feriados, tomando en cuenta 24 horas continua, sin importar cualquiera de estas tres consideraciones. Entonces ya sabemos que si un ejemplo se emitía una factura el día viernes, se contaba el sábado y el domingo y hasta el día lunes tenía que haber estado ya transmitido al servicio de rentas internas. Esa era una de las consideraciones que se hablaba de estas 72 horas continuas dentro del esquema de transmisión para el servicio de rentas internas. Ahora vamos a poner un ejemplo. Si una persona emitía una factura el 31 de octubre del año 2024 y un ejemplo se regresó del feriado el día 5 de noviembre del año 2024 y yo mandaba a autorizar a las 17 horas, ¿qué es lo que pasaba aquí? Yo ya estaba con 128 horas, es decir, que estaba fuera de tiempo dentro del esquema de entrega de información. Entonces, con este concepto se pudo dar en cuenta tanto para el comprobante de retención, para la nota de crédito, nota de débito y también tenemos para la liquidación de compras. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Ya vamos a ver con el caso de comprobante de retención cómo se da a conocer. Entonces, ¿cuál ha sido uno de los casos puntuales sin comprobante de retención? Cuando yo emito el comprobante, si es que se lleva a la fecha de transacción o no. Entonces, vamos a poner aquí, si yo recibí una factura con anterior reforma, con 25 de octubre de 2024, y me doy cuenta que como ya regresé de feriado y mando a hacer el comprobante de retención el 6 de noviembre del año 2024 a las 10 horas 20. ¿Con qué tiempo estoy fuera de tiempo? Con 289 horas. Entonces tenemos que tener claro estos ejemplos que podrían ser un caso puntual de una sanción para un sujeto pasivo que emita lo que son comprobantes electrónicos. Como pudimos distinguir, estos casos fueron vigentes hasta el 30 de octubre del año 2024. ¿Cómo cambia a partir del 31 de octubre? Como vamos a ver a continuación. Volvemos vuelta a nuestro artículo número 7 que nos dice, los sujetos pasivos que emitan comprobantes electrónicos, recordemos que se encuentran los 6 tipos de comprobantes, deberán de entregar a la administración tributaria al momento de realizarse la generación del comprobante electrónico. Cuando vemos este concepto de la entrega, es la recomendación que si se realiza un comprobante, se establezca mínimo 2 horas para que se pueda dar la comunicación de transmisión, pero por un caso fortuito de fuerza mayor que tenga un ejemplo, tal vez por la firma electrónica, tal vez por la configuración o tal vez porque no hay internet, el Servicio de Rentas Internas ha dado un plazo de 4 días máximo para que se le pueda
realizar la generación del mismo, tomando en cuenta el concepto de transmisión. Entonces, como ustedes pueden ver, son dos conceptos muy diferentes. Entonces, tenemos aquí la emisión, la transmisión y tenemos vuelta a este concepto de los 4 días hábiles. Como pudimos distinguir nosotros, nos dirigimos otra vez al código tributario y ya sabemos que los días hábiles no incluyen sábados, domingos y feriados. ¿Cuál va a ser el caso que vamos a exponer ahorita? Que me han preguntado, ¿qué pasaría si es que hago una factura con 31 de octubre? Entonces vamos a poner aquí en nuestra gráfica 31 de octubre del año 2024. Sabemos que el 31 de octubre se encontraba como un feriado decretado. Pero ¿cuál es la consideración? Si tal vez no se pudo transmitir el 31 de octubre, ¿cuál es la consideración que nos dijo el Servicio de Rentas Internas? Usted puede transmitir, pero siempre cuando sea 4 días hábiles. Es decir, que si yo generé una factura el 31 de octubre, yo ya no voy a contar el viernes primero, sábado 2 de noviembre, 3 y 4, ya que estos 4 días se consideraron como un feriado obligatorio. Recordemos que por la ley de turismo se dio en consideración. Nosotros nos basamos para poder transmitir a partir del 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Entonces, ¿cuál va a ser aquí la fecha máxima que nosotros podemos transmitir al servicio de rentas internas? Hasta el día 8 de noviembre. De esta fecha no puede exceder. Si tal vez yo me di cuenta y vamos a poner aquí 8 de noviembre del año 2024. Pero si tal vez yo estoy haciendo la declaración, tal vez estoy revisando las ventas y me doy cuenta de que he transmitido el 12 de noviembre del año 2024, ¿cuál va a ser la consideración aquí? Que se transmitió a los 6 días. Aquí ya voy a tener una sanción económica. Tratemos nosotros de poder considerar de que se tome en cuenta el conteo desde la fecha de emisión del comprobante y separando los días feriados y los fines de semana. Entonces, como pudimos considerar nosotros, para las personas que me han preguntado, si es que puede emitir una factura con 31 de octubre, tenemos hasta el 8 de noviembre del año 2024 como fecha máxima de la transmisión del comprobante electrónico. Pero como pudimos ver, el cambio muy importante que tenemos aquí nosotros, que no se establece un concepto, puede ser transmitido en la mañana como también puede ser transmitido al final de la tarde. Pero por recomendación, no tratemos de esperar para poder entregar al servicio de rentas internas al último día. Tratemos de que esta información se la entregue dentro del mismo día, 31 de octubre del año 2024, o máximo, como pudimos ver, al 8 de noviembre. Este es el concepto que nos dice el mismo servicio de rentas internas. Ahora vamos a ver un caso aquí puntual. Tal vez yo me olvidé de revisar en mi sistema de facturación y veo que tengo una liquidación de compra que no se encuentra autorizada y yo la voy a enviar a autorizar el 6 de noviembre del año 2024. Si nosotros podemos observar del 16 de octubre al 6 de noviembre, ya tenemos superior a 4 días, es decir, que nosotros estamos fuera de tiempo al momento de autorizar. Recomendación, tratemos nosotros de poder cambiar estos documentos que se encuentren fuera de la resolución para que no tengamos sanciones económicas. También aplica para lo que son notas de crédito y también lo que son los 6 tipos de comprobantes. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Siguiente, voy a poner aquí lo que es una factura. Vamos a poner la fecha de emisión 6 de noviembre del año 2024. Sabemos nosotros que estamos ahorita en el día miércoles. Para que yo pueda transmitir, ¿hasta cuándo podría ser? 7, 8, 11 y 12 de noviembre. Entonces, aquí ya cumplo con la transmisión de comprobantes electrónicos. Me encuentro dentro de los 4 días. Entonces, como ustedes pueden ver, ya no se va a tomar en cuenta los fines de semana y tampoco los feriados. Es decir, que durante el mes de noviembre yo tengo 4 días hábiles de la primera semana, 5 de la segunda semana, 5 de la tercera semana y 5 de la última semana. Entonces va a ser muy importante que llevemos un calendario y podamos hacer estas revisiones al momento de la transmisión de comprobantes electrónicos.
¿Cuál ha sido otra de las preguntas que me han realizado bastante? Pero, ¿qué pasa con los comprobantes de retención? Sabemos que se los puede tomar en cuenta dentro de la entrega y también dentro de la transmisión. Para esto nosotros vamos a ver lo siguiente. Cuando una persona, nos vamos a dirigir por un momento al servicio de rentas internas, y aquí quisiera ver la aportación de los participantes. Me acaba de comentar Marlon que tiene un premio para la persona que responda de manera clara. Esta pregunta que les voy a hacer. Nosotros, al momento que recibimos una factura electrónica dentro de la plataforma del servicio de rentas internas, ¿se considera recibida para nosotros o no? Aquí quiero que tratemos de aportar. ¿Qué nos dice Silvia también? ¿Se considera recibida o no? Y esto es uno de los mayores inconvenientes que se considera al momento de emitir comprobantes de retención. Y aquí es donde nace y va a haber bastante confusión. ¿Qué nos dicen aquí, Marlon? La mayoría va por el sí. Aquí le Solamente voy a dar una apertura a Marlon para que nos dé una parte, una explicación de lo que él lo realiza diariamente. ¿Se considera recibido o no la factura? no se puede considerar recibido, ya, porque tiene que la persona recibirla o por lo menos tener ya el lugar donde va a poder descargar la factura. Ya. A ver, vuelta nos dice Anabel, no se escucha la pregunta. Una factura que ha sido emitida y está recibida por parte del sujeto pasivo en la plataforma del servicio de rentas internas, como estamos viendo aquí en la gráfica, ¿se considera recibida o no? Desde aquí nace el concepto de emitir un comprobante de retención. Nos dicen la mayoría, nos dicen que sí se considera recibida. Yo sé que lo que les voy a comentar ahorita va a cambiar la figura del pensamiento al momento de registro, que sí me han dicho algunas veces, ¿sabes qué, Juan Carlos? No comparto tu idea de que el comprobante se tome en cuenta como recibido. ¿Qué nos dice el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno? Recordemos que mediante lo que ha sido publicado por parte de la misma, tenemos lo siguiente. Para esto voy a hacer un poco más grande el ejemplo para que podamos distinguir. Nos dice aquí, artículo 50, obligaciones de los agentes de retención. La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o también puede ser en crédito en cuenta, lo que suceda primero. Y aquí vamos a ver algo muy importante dentro del segundo inciso. Los agentes de retención están obligados a entregar el comprobante de retención dentro del término no mayor a 5 días. Y aquí hay una consideración muy importante de recibido el comprobante de venta. Entonces, es decir, que la plataforma del servicio de rentas internas no le garantiza de que usted recibió el comprobante de venta, porque puede ser que le hayan emitido una factura por una prestación de un servicio, pero digamos, vamos a poner aquí el ejemplo de la factura del señor Diego Valencia, que tiene 3 de noviembre del año 2024. Entonces yo voy a decir aquí, la factura de 3 de noviembre todavía yo no le voy a aceptar porque todavía no me ha prestado el servicio, no le he cancelado. Entonces puede decir que yo la reciba el 6 de noviembre del año 2024. Entonces la plataforma que tiene el servicio de rentas internas solo es para que nosotros podamos visualizar los comprobantes electrónicos para tener un control. Entonces dentro de este concepto, la factura que estamos viendo nosotros no se considera recibida porque esté dentro del servicio de rentas internas. Entonces, con este concepto vamos a iniciar el concepto de el poder evaluar cuándo tengo que emitir el comprobante de retención para no tener una sanción económica. Les voy a poner un ejemplo que suele pasar siempre. Hay contribuyentes que emiten facturas con fechas, digamos, anteriores. Entonces voy a poner un ejemplo que estoy revisando ahorita al 6 de noviembre del año 2024 para hacer mi declaración. Y veo que un contribuyente me emitió una factura con 15 de octubre del año 2024. Entonces yo digo, como me llegó con 15 de octubre, yo tengo que emitir con el mismo día el comprobante de retención. Entonces aquí va a cambiar cuál es el concepto y cuál es la fecha que yo tengo que colocar al momento de emitir, ya que nosotros sabemos que
un comprobante de retención y también por los diferentes esquemas de los sistemas de facturación, sistemas contables, utilizan la misma fecha de emisión de la factura para poder tomar como referencia la fecha de emisión del comprobante de retención. Entonces, eso es totalmente incorrecto al momento de entregar lo que son comprobantes electrónicos mediante este concepto de la transmisión, ¿ya? Entonces puede ser que yo tenga bastantes facturas que se encuentran en la plataforma del SRI, pero no se consideran de que las mismas se encuentren recibidas. La recomendación, poder descargar el archivo PDF, se lo puede imprimir y se puede poner cuál es la fecha de que estamos recibiendo nosotros. Eso es una fecha interna. Puede ser la aprobación del gerente, la fecha de aprobación del departamento de compras, departamento de presupuesto, de contabilidad o de gerencia financiera, para que no tengamos ninguna complicación al momento de la entrega del comprobante de retención, ya que esto se considera también como uno de los cambios importantes que el Servicio de Rentas Internas ha generado también sanciones por la transmisión atrasada de comprobantes de retención. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos de vuelta a nuestro esquema de retención, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, con este concepto que nos dice la administración tributaria con el detalle de no mayor a 5 días de recibido el comprobante de venta, pero no es desde la fecha de emisión. Tratemos de llevar claramente esto, ¿ya? Pero también vamos a encontrar lo siguiente mediante lo que publicó la resolución NACDAYER 24 número 8. El momento de la retención. La retención se podrá efectuar al momento en el que se realice el pago o se acredite en cuenta. Lo que ocurra primero. Cuando hablamos del primer detalle, que se realice el pago, puede ser con transferencia, con pago en efectivo. Y cuando hablamos, cuando se acredita en cuenta, es para aquellas personas que tienen crédito. Un ejemplo, cuando registramos en nuestra contabilidad un gasto contra la cuenta de proveedores por pagar. Eso es lo que nosotros conocemos como crédito en cuenta. Es al momento que devengamos en nuestra contabilidad o también realizamos nuestros registros para tomar en cuenta, como lo establece la norma internacional NIC 1, reconocemos la obligación del pasivo. Entonces ya sabemos nosotros a dónde va a ir este concepto, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí en un diagrama cómo queda para nosotros la emisión del comprobante de retención. Sabemos que tenemos al proveedor, el mismo que va a emitir una factura. Tenemos al cliente, pero recordemos que el cliente va a tomar en cuenta la fecha de recepción de esta factura. Entonces puede ser que la misma tenga aquí 2 de noviembre del año 2024, pero yo lo estoy recibiendo el 6 de noviembre del año 2024 para que podamos ver en el ejemplo. Pero ¿cuál ha sido uno de los casos puntuales que debemos nosotros poder identificar? ¿Qué nos dice aquí? Y aquí ingresa lo que es la condición del artículo 50, que nosotros reconozcamos al momento de la recepción del comprobante de venta. ¿Cuál fue una de las dos condiciones? El momento de pago o también si tenemos el crédito en cuenta. Entonces, a partir de cualquiera de estas dos consideraciones, tenemos la emisión del comprobante de retención. Entonces, como ustedes pueden ver, la emisión de este comprobante de retención podría ser el 6 de noviembre del año 2024. Pero ¿qué nos dice aquí el Servicio de Rentas Internas? Tenemos la transmisión hasta 4 días hábiles para que se pueda entregar este comprobante. Y a través de lo que es la recepción del comprobante, yo tengo la entrega hasta 5 días a mi proveedor. Entonces recordemos que no son los 5 días a partir de la fecha de emisión, es la fecha de recepción del comprobante de venta. Entonces, como ustedes pueden distinguir, va a ser muy importante que llevemos de la mano este concepto de recepción del comprobante de venta. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Como pudimos distinguir nosotros, nos vamos a hacer aquí las siguientes preguntas. Si un proveedor me entregó una factura y tiene fecha de emisión el 1 de noviembre del año 2024, y yo digo aquí, como regresé de feriado, le enseño a gerencia o al departamento de compras y me ponen el 5 de noviembre del año 2024 de que tenemos la recepción del comprobante de venta. Si es que la condición de pago fue a crédito, ¿hasta cuándo yo podría emitir el comprobante de retención? ¿Quién me podría ayudar ahí con el calendario que estamos viendo en la parte inferior? Puede ser
que la emisión del comprobante de retención se la tome como principal consideración que tiene que ser a partir de la fecha de recepción, 5 de noviembre del año 2024. Pero con este concepto de la transmisión, ¿hasta cuándo podría ser que yo podría hacerle llegar al servicio de rentas internas la información? Tenemos a partir del día 5, 6, 7, 8 y tenemos hasta el 11 de noviembre. Entonces vamos a poner aquí 11 de noviembre del año 2024. La entrega al proveedor, ¿hasta cuándo tendría que ser? Si generamos el día 5, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 12 de noviembre del año 2024. Entonces, como ustedes pueden ya tomar en cuenta, aquí interviene este concepto de la recepción del comprobante de venta. Entonces, como vamos aquí a ver en el ejemplo, si ya recibimos nosotros el 5 de noviembre, vamos a poner aquí en nuestro detalle, tenemos hasta el día 11 de noviembre del año 2024 para poder realizar lo que es la transmisión de información. Siguiente consideración, vamos a ir con el segundo ejemplo. Recibo una factura el 16 de noviembre del año 2024. Vamos a quitar todas las condiciones. Pero yo digo aquí, la recepción del comprobante de venta que ha sido aprobado por parte de gerencia ha sido el 21 de noviembre del año 2024. La condición de pago también ha sido con crédito. Vamos a registrar en la cuenta de proveedores. La fecha de emisión del comprobante de retención, aquí será con 16 de noviembre o con 21 de noviembre. ¿Quién me ayuda aquí con este ejemplo? Exactamente, con la fecha de recepción. Tengo aquí 21 de noviembre del año 2024. La transmisión, ¿hasta cuándo podrá ser de acuerdo al cuadro que estamos viendo aquí? Tenemos día 22, 25, 26 y 27 de noviembre del año 2024. La entrega al proveedor, ¿desde cuándo va a ser? Desde el día 22 al jueves 28 de noviembre. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el concepto que debemos de poder conocer. Solo, salvo el caso de que un sujeto pasivo reciba un comprobante y el mismo se encuentre cancelado con transferencia el mismo día, desde esa fecha se toma en cuenta la exigibilidad. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Día 6 de noviembre del año 2024. 6 de noviembre del año 2024 y tomamos en cuenta las consideraciones. Fecha de recepción del comprobante. Entonces yo voy a decir que la condición de pago fue en efectivo. Entonces es decir que yo recibí el mismo día, 6 de noviembre del año 2024. Es decir que mi comprobante de retención tengo que emitirlo el 6 de noviembre del año 2024. ¿Hasta cuándo tendría que ser la transmisión? Jueves 7, viernes 8, lunes 11 y martes 12 de noviembre del año 2024. ¿Cuándo tendrían que entregarle al proveedor máximo? El 13 de noviembre del año 2024. Entonces, estas son las consideraciones que debemos de poder conocer mediante lo que establece el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que la consideración se cumpla dentro del cualquiera de las dos condiciones de entrega del comprobante al SRI al momento de la generación o también si es que tenemos un ejemplo, una complicación en nuestro sistema, tal vez puede ser por la firma electrónica, tenemos estos 4 días para que podamos transmitir la información al servicio de rentas internas. Caso contrario, voy a poner aquí otro ejemplo. Tengo aquí la emisión de la factura el 1 de noviembre del año 2024. Tenemos la recepción. Vamos a poner aquí 30 de noviembre del año 2024. Digo que aquí me dieron crédito a mí. Sabemos que la emisión va a ser a partir del 30 de noviembre del año 2024, porque yo sé que el comprobante de venta lo recibí el 30 de noviembre, pero la transmisión se va a tomar en cuenta que se va a entregar el mismo día al servicio de rentas internas. Hemos cumplido sin ninguna sanción y tal vez es que yo le puedo mandar por correo electrónico el 30 de noviembre del año 2024
24, he cumplido con todo el ciclo de entrega de comprobante de retención. Pero yo sé que hay empresas que nos dicen, pero ¿sabe qué? Está fuera de los 5 días de la fecha de emisión. Como ustedes van a distinguir aquí en el artículo 50, nos dice que no tiene que ser mayor a 5 días de recibido el comprobante de venta. Entonces nos vamos a dirigir otra vez a nuestra plataforma del servicio de rentas internas y podemos observar que solo el esquema de consulta solo es informativo para el sujeto pasivo. Entonces yo voy a decir aquí la fecha de autorización, tenemos la fecha de emisión, pero bajo esta fecha no se considera el emitir el comprobante de retención. Sabemos que puede ser el mismo día si es que tome en cuenta el pago o registré en cuenta, pero si tal vez no tengo la aprobación o también la recepción, tranquilamente puedo utilizar este concepto del artículo 50 para la entrega de comprobantes electrónicos y también para la transmisión. Entonces, este concepto de transmisión es el que el Servicio de Rentas Internas ha tomado en consideración para las correspondientes sanciones que tienen los diferentes sujetos pasivos, que están fuera del tiempo de las 72 horas y ahora tenemos 4 días hábiles. Entonces tratemos de que revisemos nuestras plataformas que se encuentren transmitiendo la información al servicio de rentas internas. Nos decían la semana pasada a Marlon y a mí, pero ¿qué pasaría, Juan Carlos, si es que yo no transmití y tal vez quiero ingresar a una carta de servicio de rentas internas porque no tuvimos luz? Recordemos que los cortes de luz son por ciertas horas. Para el servicio de rentas internas no se considera como un método que pueda tomar en consideración como método de prueba para decir que, ¿saben qué? No se pudo transmitir comprobantes porque no había luz. Si es que, salvo el caso de que no hubiera luz durante unos 5 días, ahí podría ser de manera continua. Pero en este caso, como son los cortes de luz esporádicos, en las horas que existe luz, tenemos que revisar de que se estén transmitiendo los comprobantes electrónicos. Recordemos que mediante lo que fue publicada la resolución, que yo le veo bastante agradable, nos dio este plazo de 4 días para cualquier tipo de comprobante, incluidos los comprobantes de retención, pero es para la transmisión al servicio de rentas internas. No es 4 días como pude ver ayer que decían en un grupo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Me están pidiendo que ahora son 4 días para que entreguemos el comprobante de retención. Se mantienen los mismos 5 días desde la fecha de recepción y la transmisión 4 días. Siguiente consideración de esta reforma que va a ser muy importante tomar en cuenta. Ha sido una de las preguntas bastante realizadas durante el día de ayer y el día de hoy, pero la resolución todavía no la vemos publicada en el registro oficial. ¿Tendría validez o no? Ayer vi la consulta de un colega que decía que no tiene validez esta resolución. ¿Qué nos dice en la parte final de la misma, en la disposición final? La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Es decir, que es netamente válida a partir del 31 de octubre del año 2024. Vamos a ver aquí el siguiente punto que cambió también. Sabemos nosotros que los diferentes sujetos pasivos podían entregar lo que son los comprobantes preimpresos hasta un monto que no podía exceder el 1%. Pero hay que tomar en cuenta la siguiente relación. Mediante una disposición única, nos genera aquí una parte muy importante que debemos de conocer nosotros. Mientras dure la emergencia del sector eléctrico nacional, declarada mediante acuerdo ministerial 2024-27, para los casos señalados del artículo 8 de la resolución, los contribuyentes podrán emitir comprobantes bajo la modalidad preimpresa hasta el 5% del total de comprobantes emitidos en el ejercicio fiscal anual anterior. Entonces, para los contribuyentes que se inscriben en el registro único de contribuyentes, puede ser el 6 de noviembre, no pueden emitir facturación preimpresa, tienen que emitir de manera obligatoria facturación electrónica. ¿Cómo queda para nosotros este ejemplo del cambio de los comprobantes preimpresos? Vamos a ver aquí lo que fue la reforma. Teníamos en la resolución 18.233 el límite del 1%, tomando en cuenta que es la sumatoria de todos los comprobantes, facturas, comprobantes de retención, guías de remisión.
notas de crédito, notas de débito, liquidaciones de compra. Pero esto para, ¿cuál va a ser la prueba que vamos a hacer nosotros? Tomando en cuenta el total de comprobantes emitidos al año 2023. Entonces, en mi ejemplo tengo 2.587 comprobantes. Es decir, que el límite de comprobantes que vamos nosotros a poder tomar hasta octubre del año 2024 era del 1%, es decir, que yo tenía el total de comprobantes para poder entregar en calidad de preimpresos hasta 26 comprobantes. A partir del 31 de octubre tenemos el cambio, que tengo el mismo monto de comprobantes al año 2023, con el único cambio que el límite va a ser del 5%, es decir, que yo tengo ahora para poder entregar hasta 129 comprobantes. Pero aquí hay que ver un pequeño detalle que la Administración Tributaria dejó a favor de los diferentes sujetos pasivos. Se podrá emitir un comprobante de venta o también lo que son notas de débito. No es para todos los comprobantes. ¿Qué se considera como comprobante de venta? Nos dirigimos por un momento a lo que establece el reglamento de comprobantes de venta en su artículo número 1. Un comprobante de venta es una factura, una nota de venta, una liquidación de compra, un ticket emitido por máquina registradora, un boleto o entrada y también otros documentos autorizados en el presente reglamento. Entonces, para las personas que quieren entregar lo que son guías de remisión, tomar precaución, tiene que ser comprobante electrónico. Solo para estos dos casos puntuales de comprobante de venta o notas de débito se podrá utilizar el total de comprobantes en calidad de emitirlos como preimpresos. Caso contrario, si tal vez nosotros no queremos ahorita ocupar facturación electrónica, queremos emitir solo facturación preimpresa, si es que nos sobrepasamos de estos montos, también podrían existir sanciones económicas. Recordemos que esto se va a evaluar para cada ejercicio fiscal. Es decir, año 2023 tengo el monto para el año 2024 de total de comprobantes. Año 2024 me va a servir como dato para el año 2025, ¿ya? Pero ¿cuál ha sido una de las consideraciones que tenemos que tener mucha precaución nosotros? ¿Qué nos dice aquí en la vigencia? Mientras dure la emergencia del sector eléctrico, el servicio de rentas internas, sin perjuicio de que la administración tributaria pueda dejar sin efecto de forma anticipada la aplicación de la presente disposición mediante acto normativo. Entonces, es decir, que si se llega a tomar en cuenta que se levante la emergencia del sector eléctrico, el servicio de rentas internas va a ir a la par, es decir, va a generar una resolución que deja sin efecto este concepto del 5% de total de comprobantes. Va a volver otra vez al 1% como pudimos ver en el ejemplo. Entonces recordemos que este concepto de límite del 5% solo es temporal nomás, no va a ser de aquí para adelante. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, Marlon? Eh, Paola nos indica, la resolución entra en vigencia desde su fecha de su publicación y tiene fecha 30 de octubre. ¿Por qué en los ejemplos se toma en cuenta desde el 31 de octubre? Por favor, ¿puede aclarar? Hay que tomar en cuenta que cuando ingresa una resolución se aplica desde el primer día hábil, no desde el mismo día como lo establece el Código Tributario. Ok, vamos a revisar otra. mm, si los feriados, con respecto a los feriados, ¿también aplicaría con los feriados que son locales? Sí, Ya, ok, listo. ¿Algo adicional que deseen aplicar? nos dice aquí justo, nos dice Mayra. Dice, a mí me hicieron anular el comprobante porque ya estuvo pasado los 5 días. Según el contador, el auditor no le permitía que se debe tomar en cuenta la fecha de emisión. Recordemos que es la fecha de recepción del comprobante de venta. Entonces puede ser que la factura electrónica tenga fecha 1 de noviembre y yo tranquilamente la puedo recibir el 15 de noviembre, el 20 de noviembre y a partir de esa fecha yo tengo 5 días para entregar el comprobante de retención. Siempre como método de justificación, como yo también he pasado también casos puntuales con diferentes proveedores que me dice, ¿sabe qué? Yo no le voy a recibir el comprobante de retención, necesitamos que nos pague la factura completa. Si nosotros llevamos este concepto del artículo 50, esto tiene que estar impreso y hacer llegar, o también si es que podemos poner en la leyenda de nuestros comprobantes de retención, va a ser muy útil para que podamos tomar en consideración. Una de las preguntas que les voy a hacer aquí a todos.
¿Se mantiene todavía vigente el concepto del monto de retención que sea superior a $50 o no? Como me dicen por interno, es una pregunta para examen, me dice. Tenemos aquí el monto de los $50. Examen de la vida. Examen de vida es este ya. ¿Tendría validez el monto de los $50? Todo el mundo dice que no. No, está totalmente correcto. Ya no existe el monto de los $50. A pesar de que yo realice una compra que supere 0,01 centavos, tengo que hacer retención. ¿Listo? Entonces, bueno, como hemos podido observar, la resolución ya se encuentra vigente también y también han sido las consideraciones que hemos querido compartir también con la comunidad contable. Bueno, le doy el espacio a Marlon que les quiere compartir algo adicional. Bueno, a las personas que se encuentran en Facebook, muchísimas gracias por este tiempo que se han dado. Eh, Muchísimas gracias también a todos ustedes. Importante, nos vemos Dios mediante el próximo miércoles con otro espacio, ¿ya? A las personas que se encuentran aquí, si tienen alguna información adicional o alguna duda en específico, tenemos también con Juan Carlos la mesa de ayuda para poder, digamos, atender personalmente las dudas que se generen con respecto a ciertos temas específicos. De mi parte también, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a tratar también de ver temas para poder que ustedes puedan interactuar y poder despejarlos, ¿sí? El número de la transmisión de comprobante es la 35, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, 24:35. 24:35. Ya, de mi parte también, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, por este tiempo que te has dado. Y a todos, gracias.